Pedro, al escribirle a un grupo de cristianos que han sido calumniados, han sido acusados falsamente, estos cristianos, incluso muchos de ellos habían sido abusados físicamente, y todo esto debido a la lealtad a Jesucristo. A ellos los acusaron de ser caníbales. ¿Usted sabía eso? Que a los primeros cristianos les acusaba de ser caníbales. Sí, pero esto es serio. Nosotros nos causa un poco hasta de gracioso, pero era una acusación brutal en esa sociedad que se quería distinguir y quería ser la civilización educada. Llegar a ser caníbales era ser bárbaros, ser gente que está retrocediendo. Y bueno, se los decía que ellos eran caníbales. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Sí, muchos saben. Porque escucharon que ellos comían el cuerpo de Cristo y tomaban la sangre de Cristo. Había acusaciones de que ellos... Después había acusaciones de incesto. Todas estas son acusaciones graves, que para nosotros son confusiones. Pero esto generaba en el ambiente. ¿Usted sabe lo que significa que una persona se la acuse de incesto en el día de hoy? ¿Cómo queda su trayectoria? ¿Cómo queda su vida? ¿Qué hay de su trabajo? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa si a tus vecinos la gente se habla y se dice que son caníbales, que comen sangre, que comen carne? ¿Qué clase de gente quiere juntarse con ellos? ¿Dejarías que tus hijos jueguen con sus hijos? Y después, si van a jugar, vas a contarle todos los dedos que tiene. Y yo hago un chiste, pero esto es gravísimo. Entonces los acusaba también de incesto. ¿Por qué? Porque ellos se trataban de hermanos y hermanas en la fe. Y estaban casados entre hermanos y hermanas. Entonces, acá tenemos un montón de acusaciones, calumnias y un montón de maneras de desprestigio. Y aún en ese contexto, Pedro les va a hablar de que ellos se mantengan leales a Jesucristo, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Siempre me gusta decir que es mejor que alguien te mire de lejos y no le parezcas atractivo, pero después cuando se acerque a tu vida, te huela, te examine, camine contigo, diga: yo quiero caminar con este hombre, yo estoy dispuesto a estar cerca de esta mujer. Que al revés, que de lejos parezcas carismático, atractivo, con una personalidad muy peculiar y muy imán, pero después cuando alguien camine al lado tuyo, pasen años, observen tu vida, observen tus actitudes, observen tus respuestas, huelan tu vida, digan: yo no quiero estar cerca de esta persona. Y entonces aquí está hablándoles Pedro acerca de que ellos tienen que tener una conducta ejemplar. Y cuando la gente observe, huela, me gusta esta expresión de oler la vida de alguien, ¿verdad? Qué lindo que es cuando vos llegás a un lugar y huele bien, ¿verdad? A mí me gusta. Yo tengo un problema con los perfumes, porque me pongo perfume y me hace doler la cabeza. E insisto y voy y me compro otro perfume, che. Por eso mis hijos tienen todos perfumes. Nada, chiste. Pero me hace mal. Pero a mí me gustan los perfumes. Porque me gusta oler lindo, oler a los ambientes. Pero cuando uno llega a un lugar y huele feo. Aprendí hace muchos años esa palabra en guaraní, iné. Que huele feo, ¿verdad? No da gusto. Entonces, esto es lo que está diciendo Pedro acá. Tu vida tiene que tener de alguna manera tiene que ser
como tu adoración un olor fragante. Tomando otras palabras, que la gente observe tu vida. Las buenas obras de ustedes glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Entonces, acá Pedro lo que está haciendo es explicar cómo los cristianos son llamados, todos los cristianos somos llamados a transformar nuestro ser, nuestro sufrimiento en un servicio al Señor. Había sido nuestro sufrimiento, es una oportunidad de servicio al Señor. Entonces, Cristo nos ha llamado a seguirlo en un mundo en el que no lo reconoce a Él. Mire, usted en los medios de comunicación, voy a hablar de un medio tradicional como la televisión, puede hablar de la espiritualidad, puede hablar de la paz mundial, puede hablar del bienestar general, puede hablar de los ángeles, si quiere, puede hablar de los espíritus, puede hablar de la magia, pero usted nombra el nombre de Jesucristo y es cancelado. Porque es piedra de tropiezo también para algunos. Aunque la voluntad de Dios es que todos lleguen a la salvación y que nadie se pierda. Pero esa es la realidad, porque cuando vos nombrás Cristo estás diciendo que los otros no, de alguna manera. Entonces, Cristo nos ha llamado a seguirlo en un mundo en el que el mundo no lo reconoce a Él. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. Su pueblo. Te voy a agradecer, Pablito, un vasito de agua. Somos extranjeros residentes en esta tierra extraña, la cual es nuestro verdadero hogar, el cielo. Por tanto, sabemos que vamos a experimentar, como dice la palabra en Pedro, diversas pruebas. Y a pesar de eso no somos víctimas, a pesar de que estamos en un mundo que no nos pertenece, nuestra patria está en el cielo, y que vamos a pasar por diversas pruebas, no somos víctimas del mundo, sino siervos del mundo. Qué fácil que en medio del dolor y la tristeza y las dificultades es caer en la actitud de víctima. Nadie me trata bien. En la facultad nadie me da, porque ahora yo soy cristiano, nadie me da la hora. En mi trabajo me deja y uno puede entrar en la mentalidad de víctima. Por eso Pedro vez tras vez nos habla de quién eres. Identidad, 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 identidad. Y no eres víctima, aunque sufres, no eres víctima, eres siervo de este mundo doliente que incluso va a querer dañarte. Y lo que va a decir el texto bíblico específicamente, esto de que somos servidores, lo va a poner con un nombre específico, que es que somos un sacerdocio santo. Esto es lo que dice Pedro y lo va a explicar claramente, sacerdocio santo. Entonces, el trabajo de un cristiano, la labor, la misión de un cristiano es vivir en la tierra extranjera para él, pero bendiciéndola. Nuestro trabajo es vivir en un mundo que desprecia a Cristo, que va a muchas veces generar oposición a nosotros, y nuestro trabajo en ese contexto es bendecir la tierra, bendecir a la gente, hasta que Cristo venga. Hasta que el Señor Dios restaure todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces vivimos como extranjeros y residentes y somos sacerdotes. Y en la primera frase que aparece Primera Pedro, capítulo 1, verso 1, dice, a Pedro, a los expatriados, gracias Pablín, a los expatriados, elegidos. Entonces va a tener esa combinación de expatriado y elegido. Expatriado significa que nuestra patria es celestial, somos residentes temporales en esta tierra, no vivimos acá, pero tenemos un destino diferente. Entonces, además de eso, además de ser expatriados, somos elegidos, escogidos, le pertenecemos a Él. Y estamos llamados a vivir aquí, a permanecer en este mundo, siendo residentes temporales, extranjeros, mientras que realizamos la labor que el Señor nos dio a nosotros. Entonces, la carta de Pedro, cuando la leemos desde una perspectiva de la teología del trabajo, cuando queremos buscar principios acerca de cómo vive un creyente en el ámbito laboral,
nos damos cuenta que en realidad contiene mucha terminología laboral, mucha terminología del ámbito del trabajo. Por ejemplo, va a usar la palabra obra en el capítulo 1:17. Y esa palabra se usa para los trabajadores. Va a usar las palabras oro y plata, que son las mismas que se hablan acerca de las recompensas laborales. Va a usar probado por fuego. Es una imagen de un orfebre, de alguien que está trabajando en un ámbito de un taller. Va a usar también la palabra purificado, otra imagen quitada del ámbito laboral. Va a usar edificados como casa, otra imagen del ámbito de la construcción. O sea, tenemos mucho lenguaje del ámbito del trabajo. Entonces los términos laborales que usa Pedro nos recuerdan que vivimos en un mundo de trabajo. Queridos, vivimos en un mundo donde el trabajo es gran parte de nuestra vida. ¿Cuántas horas pasas en el trabajo? Y ahora cuando yo hablo de trabajo, los estudiantes, incluye tu estudio. Entonces tenemos que encontrar la manera de seguir a Cristo en nuestra vida cotidiana. Ahí donde estás, en tu trabajo diario, sea en casa, sea en la oficina, sea en el campo, sea manejando, donde sea que está. ¿Cómo seguimos a Cristo en el mundo laboral? En un mundo que es hostil, pero que nosotros no somos llamados a ser víctimas, sino servidores de este mundo. Y Pedro escribe otro término, y ese otro término es elegidos, hermoso. Entonces nosotros somos cristianos, entonces somos elegidos por Dios. Ahora, ¿elegidos con qué propósito? Porque no es elegidos para aumentar mi autoestima. ¡Ay, qué lindo, soy elegido! No, es elegido con un propósito. El que va a buscar en el taller una herramienta no la elige para ponerla en un cuadrito, ¿no? Elegí este martillo para ponerlo acá y ser admirado. ¡Qué martillo hermoso que tengo! No. Elegí esta tenaza en vez de un destornillador. Lo voy a poner acá para que cuando la gente venga a mi casa diga, ¡qué hermosa tenaza! No. La tenaza tiene un propósito. El martillo otro, el destornillador, cada herramienta. Entonces somos elegidos con un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Ser sacerdotes, va a decir Pedro. Real sacerdocio. 2 veces lo va a mencionar en el mismo capítulo. Va a decir, el propósito por el cual fuiste elegido es que seas real sacerdocio. Esto es fundamental entenderlo. Pero para entender la función de un sacerdote tenemos que ir al Antiguo Testamento, porque no lo entendemos en el Nuevo Testamento, y menos nosotros. Los sacerdotes en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, ofrecían sacrificios por Israel y también bendecían al pueblo. 2 cosas que ellos hacían, ese era su trabajo. Ahora, ¿qué significaba ser un sacerdote en el Antiguo Israel? Bueno, 2 cosas como estoy diciendo. Número 1, significaba que su función era ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén y también daban la bendición sacerdotal. Este era el trabajo de los sacerdotes. Y con el fin de llevar a cabo esa labor que tenían tan especial, los sacerdotes tenían que tener la capacidad de entrar en las partes internas de ese templo y una vez al año, en el caso del sumo sacerdote, entrar al lugar santísimo y ante la presencia misma de Dios. ¿Para qué? Para poder dar la bendición sacerdotal, y los sacerdotes tenían que hablar en el nombre de Dios mismo. Estas 2 tareas demandaban de los sacerdotes una vida intachable, santa, porque si no tenían santidad, corría peligro su vida. Requeriría una pureza como sacerdote, una santidad excepcional. Por supuesto, porque ya que en la presencia del Señor no podía haber nada impuro, nada contaminado. Los cristianos como sacerdotes, dicen, nosotros fuimos elegidos. En el primer versículo ya dice, expatriados, ya explicamos expatriados. Después dice elegidos. ¿Elegidos para qué? Elegidos para ser sacerdotes, real sacerdocio. ¿Qué significa sacerdocio? Vamos al Antiguo Testamento. Tenían 2 funciones principales, ofrecer sacrificio y también dar bendición al pueblo. Entonces, ¿qué significa para nosotros como cristianos que somos sacerdotes? Bueno, significa que también ofrecemos sacrificio y también bendiciones para los que la necesitan. Entonces, Pedro está llamando a los cristianos como un sacerdocio santo,
como un real sacerdocio. Esto no significa que todos nosotros debamos considerarnos, esa es función pastoral. Eso es para el pastor, para los misioneros, para el evangelista. Para ellos es que sean un real sacerdocio. No, esto es para cada uno de nosotros. Recordemos que los sacerdotes tenían también, los llamaríamos hoy part-time. Gran parte de su tiempo lo dedicaban a sus labores en temporadas. Ellos tenían temporadas donde tenían que hacer sus trabajos cotidianos para así generar sus recursos también. Entonces no significa que necesariamente tienes que ser un profesional religioso. Significa que ahí donde estás en tu trabajo eres un real sacerdote. Los cristianos debemos tener una vida de pureza excepcional también. En palabras de Pedro, esa clase de vida para que los demás vean tus buenas obras y sus prejuicios caigan. Y solo de esa manera nosotros podemos ofrecer entonces un sacrificio vivo a Dios. ¿Se acuerdan? Como piedras escogidas. Ofrecemos un sacrificio vivo, dice Pedro. Y bendecir entonces de parte del Señor a las personas que están a nuestro alrededor. Bendecir incluso a los que únicamente a los que nos bendicen, no. Incluso, dice la palabra, a los que nos maldicen. O sea, evidentemente los cristianos no vamos a hacer sacrificios de animales. No. Pero lo que hacemos son sacrificios personales. Y hoy la palabra sacrificio es como que no la queremos en la vida. Lo que queremos es beneficio. No sacrificio, no beneficio, bienestar. ¿Quién quiere sacrificarse? Dice que momentos duros generan gente fuerte. Estudios de antropología estaba leyendo. Momentos duros generan gente fuerte. Gente fuerte genera momentos de bienestar. Momentos de bienestar genera gente débil. Y gente débil genera momentos duros. Momentos duros, situaciones complejas, generan gente fuerte. Gente fuerte, dice, genera bienestar. Y el bienestar genera gente débil. Y la gente débil que genera momentos duros. O sea, escasez, dificultad. Hay un ciclo ahí. Cristo puede romper ese ciclo en nuestras vidas para que el bienestar que nuestros abuelos, nuestros padres lograron no genere una generación débil, sino una generación de oro, como me gusta como Lorenzo y Mabel califican a los jóvenes de la iglesia Raíces. No son una generación débil, ellos dicen. Son una generación de oro. Gloria al Señor. Y son valiosos porque han sido comprados con la sangre de Cristo. Me encanta esto. Entonces, queridos, sacrificios personales por el beneficio de los que los necesitan. ¿Cuál es tu sacrificio personal? Por el beneficio de los que necesitan. A veces tal vez será ir a buscar a alguien para que no tenga que venir en colectivo a la iglesia o acompañarlo hasta la casa. Qué sacrificio, ¿verdad? Manejar mi vehículo. Qué sacrificado. Estoy siendo un poco irónico, ¿no? Sacrificio. Pero es valioso que puedas llevar a alguien a su casa cuando te estoy diciendo que es valiosísimo. Pero comienza con eso, está muy bien, es hermoso. Entonces, Pedro dice que para este propósito de ser sacerdotes, para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Claro, esto no tiene que ser que nosotros vamos a ir a la cruz, literalmente, sino que se deben entender como sacrificios espirituales. Actos realizados a costa de uno mismo en beneficio de los que necesitan. Qué hermoso es esto. Nuestros lugares de trabajo ofrecen mucha oportunidad de esto. ¿Sí o no? Nuestros lugares de trabajo, casa, estudio, facultad, consultorio, colegio, oficina, a veces la calle. Ayer vino una persona a vender en casa, o estos días, para hacer chipaguazú, choclo.
Y ahí yo me acordé y le dije, Mari, yo andaba casa por casa y vendía cosas, che, qué bárbaro, cuando era chico. Me acordé lo que significa ir casa por casa. Y que te digan no, que no te atiendan, que se hagan los ñembos desentendidos, que no hay nadie, uy, están ahí. Y cómo uno sufre como mitad ahí. Uno entiende que no es personal, ¿verdad? Y el trabajo, los ámbitos del trabajo, cuando alguien te desprecia, cuando alguien te deja de lado. Estos son oportunidades en tu lugar de trabajo, en tu casa, en la frustración a veces de hacer todo y de vuelta todo es un desastre. ¿Y cuánto tenemos oportunidades? ¿Qué significa para los cristianos ejercer nuestro llamado como extranjeros residentes y como sacerdotes en el ambiente laboral? ¿Qué significa? Que somos escogidos, que somos extranjeros, que somos residentes temporales y que somos sacerdotes en nuestro ámbito laboral diario, en nuestra universidad, en el trabajo, en donde estemos. ¿Qué significa? Bueno, Pedro va a dar instrucciones muy, muy específicas a estos lectores que la mayoría eran esclavos, extranjeros y muchos de ellos esclavos. Y como extranjeros debemos honrar y someternos al gobierno civil. A veces en nuestra calificación y por algunas informaciones que recibimos, llegamos a decir, gobiernos corruptos, gente que quiere llenarse los bolsillos y no piensan en el pueblo, promesas de que vamos a estar mejor. ¿Quiénes están mejor? Y decimos, ellos están mejor. Y ahí surgen frases, dipuchorro, dipurrat, cenarrat, y así. Y a veces como cristianos nos sumamos a estas maneras de expresarnos también, ¿verdad? Porque despreciamos las obras malas que hacen, pero de alguna manera también empezamos a despreciar a la gente. ¿Qué dice la Biblia con todo esto? Pedro lo que va a decir es que nosotros tenemos que respetar a las autoridades. Y que ellos actúen de manera injusta no nos da permiso a nosotros para actuar de manera injusta con ellos. También Pedro nos va a decir a través de Hechos de que cuando esto ponga en juego nuestra integridad en Cristo Jesús, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por supuesto, sometiéndonos a lo que esto signifique en términos de consecuencias legales. Pero muchas veces pensamos que, ¿cuál es el camino? La manifestación, la violencia. Y nuestros grupos anteriores, como hermanos menonitas en Munster, se levantaron en las armas. Y no queremos hablar de esto porque menonitas somos reconocidos como pacifistas. Pero en el inicio del grupo ya hubo no eran 2 o 3. Era una cantidad importante que se levantaron con armas, que mataron, que asesinaron. Entonces, este no era el camino, hay otro camino. Debemos honrar y someternos al gobierno civil del país en el que vivimos, incluso aunque nuestra ciudadanía esté en el cielo. Yo no soy ciudadano del cielo, entonces yo no necesito cumplir con nada de esta tierra. Eso es lo que le va a decir Pedro, no usen su libertad para sus beneficios egoístas. Ustedes son libres en Cristo Jesús. Su patria es del cielo, pero en palabras de Jesús van a darle al César lo que es de César y a Dios lo que es del Señor. Como esclavos, que aparentemente constituía una gran parte de los lectores de la carta de Pedro, debemos someternos a nuestras autoridades, sea que nos traten de manera justa o de manera injusta. De hecho, lo que es de esperarse es un trato injusto, porque son gente injusta. Y esta injusticia nos da la oportunidad de poder seguir los pasos de Jesús y sufrir como Él hizo, sin represalias, llevando esto en las manos del Señor y confiando en que el Señor se hará cargo de esta situación. ¿Qué significa esto en el ámbito del trabajo? Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos que ser así tontitos que nos juegan todo mal y que nos quedamos ahí sin hacer nada.
Esto significa, vamos a ver qué dice la palabra. En términos prácticos, usted ni yo somos libres para desobedecer a las autoridades, aunque sea para conseguir lo que nosotros creemos que es justo por derecho. Yo me lo merezco. Seguramente vas a encontrar muchas situaciones en el trabajo que no recibís lo que mereces. La nota que deberías tener no te la pusieron. Estás convencido que necesitabas un 5 tenías que tener, pero te pusieron un 3. Y vos decís, injusto. El ascenso que le dieron a tu compañera, anda a saber por qué. Y no te lo dieron a vos, trabajador esforzado. La oficina más linda, más grande, ventilada, se la dieron al otro y a vos te dieron el rincón húmedo, encerrado allá en el fondo. No funciona el aire. Te dieron un ventilador, hace demasiado ruido. Entonces, el plan de seguro que te mereces, no te lo dan. Entonces, a veces hasta podés descubrir que tu empleador te está engañando y que te quiere obligar a trabajar más horas de las que sean justas. O te quiere castigar por los errores de tu jefe. A vos. Estoy hablando a gente del trabajo, ¿no? Entonces en ese contexto podría parecer ético engañar a mi empleador, solamente lo suficiente como para compensar la injusticia que él me causó a mí. Yo tengo entonces un permiso para engañar a mi empleador, para compensar su manera injusta de tratarme a mí. Me ausento por enfermedad cuando no estoy enfermo. Facturo artículos personales a nombre de la empresa. Me llevo algunos suministros del trabajo, hojas, tinta. Macaneo en horas laborales, total, él no está siendo justo conmigo, no estoy robando, estoy compensando lo que no me dan, pastor. Pero no, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Dios no nos da la opción de recuperar lo que nos quitaron ilegítimamente, actuando nosotros entonces ilegítimamente. Dios no nos da la opción de recuperar los que nos quitaron ilegítimamente, actuando nosotros también de forma ilegítimamente. No es el camino. El hecho de que usted mienta o engañe a alguien para compensar por las mentiras o engaños que ha sufrido, no hace que nuestros actos sean buenos. Es que él me roba a mí, pastor. Entonces yo le robo un poquitito y no le estoy robando, estoy compensando. Ahí no me roba nada ya. No es así. Nuestro llamado es hacer lo correcto, incluso en un ambiente laboral hostil. No devolviendo a nadie mal por mal o insulto por insulto, diría 1 Pedro 3:9. En cambio, los cristianos debemos tratar a las autoridades, incluso a los jefes duros o injustos, con respeto y con honor. ¿Por qué? Porque nuestra vocación como sacerdotes es bendecir a las personas y no podemos hacerlo mientras nos estemos defendiendo a nosotros mismos. Nuestra vocación es servir a los demás, pero si nos pasamos nuestra vida requiriendo lo que es para nosotros, ¿cómo vamos a estar al servicio de los demás? Y yo todavía voy a ir porque yo sé que te genera ruido. ¿Y qué hago entonces, pastor? Bajo la cabeza así como un tontito nomás. Vamos a ver. Estamos escuchando lo que dice Pedro. Así como Cristo, tenemos que actuar. Si nosotros nos dedicamos a defendernos todo el tiempo a nosotros mismos, entonces ¿cómo vamos a dedicarnos a bendecir a los demás y nuestra función de ser sacerdotes en este mundo? ¿Imaginan a Jesús
dedicándose a defenderse a él mismo. Desde luego Cristo no tuvo miedo de ejercer su poder. Él no tuvo miedo de ejercer su poder y su autoridad en ciertas circunstancias. Pablo también en algún momento sacó la chapa de que él era ciudadano romano. Ya había comido unos cuantos primero. No, lo que está hablando Pedro no es un compendio de la Biblia toda, está explicando. Entonces, por supuesto que Cristo en algunos momentos sacó y habló y mostró su autoridad y su poder. Y Pedro acá no está haciendo una recapitulación completa de todo el consejo de Dios del Evangelio. Hay otras partes de la Biblia, especialmente los profetas del Antiguo Testamento, que enfatizan el llamado de Dios a resistir la autoridad opresiva y legítima. Ilegítima. Hay otros textos, como el de mencioné de Hechos, que dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si mi jefe me pide que yo mienta, entonces yo tendré que tener una conversación con mi jefe, que yo no voy a mentir. Aunque eso haga que después me desprecie o corra en peligro mi trabajo. Porque es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y si sufro penalidades o sufro injusticias, tendré que hablar acerca de esas cuestiones. Pero no tomar esos caminos donde nosotros mismos hacemos lo ilegal para compensar las malas acciones de los demás. Entonces la sumisión no siempre significa obediencia. A veces la sumisión significa decir que no y asumir las consecuencias de eso. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿No? Nos podemos someter a las autoridades al desobedecerlas abiertamente y aceptar las consecuencias. Así como lo hizo el mismo Jesús. Él nos mostró un tercer camino. Está el camino de obedecer. Me piden que haga algo malo, lo hago. Y total, algunos enseñaban antes, si tu jefe te dice que mientas, mentí. El juicio vendrá sobre tu jefe, no sobre ti. Se enseñaba en las iglesias. ¿Y hasta dónde podemos llegar con eso? Muchos evangélicos terminaron presos. ¿Usted sabía? Muchos evangélicos terminaron presos por eso. Porque sus jefes se dieron cuenta que ellos hacían cualquier cosa. Y su ética les decía, Dios va a requerir cuentas con mi jefe, no conmigo. Pero la justicia de este mundo requirió cuentas con él y terminaron presos. Y el jefe se dio cuenta, puede mentir. Mañana le pido que malverse un cheque. Otro día le pido que haga una firma incorrecta y otro día que le pido tal cosa. Y esta persona decía, bueno, el Señor sabe. Yo obedezco al Señor, Él es mi autoridad. Dios se va a ver con él. Y vinieron las autoridades y terminó en la cárcel. Entonces hay un camino de obedecer así nomás. Hay un camino de la violencia. Y está el tercer camino, que es el camino justamente que estamos marcando, que es el camino que nos mostró Jesucristo. Nos podemos someter a esas autoridades, pero a veces tenemos que decir que no, porque estamos obedeciendo a Dios antes que los hombres. Y acá, y a lo largo de toda esta epístola, Pedro nos muestra casi exclusivamente el sacrificio de Cristo como un modelo para nuestras vidas. Queridos, ¿Qué tema este sometimiento? Y qué oportunidad que tenemos que en ambientes hostiles de trabajo, de facultad. ¿Cuánto necesitamos al Espíritu Santo, verdad? Porque ¿cómo tomo decisiones en ambientes hostiles? ¿Cómo lo hago? Porque vivo en un mundo que es pecador y con jefes y compañeros de trabajo que ni ahí con Cristo están dispuestos a hacer cualquier cosa, y en ese ambiente tengo que estar.
Pero tengo que tener tanto agudeza espiritual para darme cuenta de que a veces sufriré consecuencias por seguir a Jesucristo. ¿Y cuántas ganas tenemos de ir por mis derechos? Hoy toda esta bandera está tan fuerte y eso es buenísimo porque también ha llevado a levantar un montón de injusticias que estaban así silenciadas, y hoy hay voz en la vida de las personas que pueden hablar sobre las injusticias, y eso está bien. Pero también, por otro lado, está someterse a las autoridades mientras que mantengo la santidad en el Señor. Soy un sacerdote, o sea, tendré que hacer sacrificios mientras que bendigo al pueblo. Muchas veces querrán injustamente hacerme daño, pero no me dará oportunidad ese daño que hace mi jefe de robarme para que yo le robe a él. Entonces, ¿cómo necesitamos la sabiduría de Dios para caminar en este mundo como extranjeros y elegidos? Como real sacerdocio que estamos acá donde haremos sacrificios, pero también estamos para bendecir a la gente. Para eso estamos acá. Y que la salvación llegue a ellos. Dios nos guíe, queridos, para que, en palabras de Pedro, puedan ver nuestras buenas obras y puedan glorificar a Dios. Tu trabajo, tu estudio, tiene que ver con tu vida cristiana. Lo que haces, el 5 que celebraste, copiando, no glorifica a Cristo. No glorifica a Cristo. Ni te hace bien a ti. Te estás dañando, estás fomentando un caminito neuronal de llegar a tener beneficios a través de maneras deshonestas. Y continúa por ese camino. Pastor, estás exagerando. No. Continúa por ese camino de querer tener beneficios a través de formas deshonestas. Y tu vida irá hacia el fracaso, hacia el dolor, hacia la tristeza. Porque generaste un camino de maneras de alcanzar beneficios a través de hacer cosas que no es correcto delante de Dios, y en este caso ni delante de los hombres. Estás fomentando en tu vida un camino que te lleva en picada. Apártate de esas cosas. Yo tenía 18 años, mi primer trabajo después de terminar el colegio. Empecé a trabajar muy chiquito yo, pero mi primer trabajo después de terminar el colegio. Una estación de servicio, una ESO, a 12 cuadras de mi casa. Caminando me iba a la mañana, volvía caminando para ahorrar el colectivo. Cerquita era igual. Y yo trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y vos sabés, no me daban nada para comer, no me daban mi jefe, él se llevaba las fichas de los cafés que nos tenían que dar a nosotros, los funcionarios, y las revendía. Y nosotros teníamos por el beneficio de la empresa tener café y tener sándwich, y mi jefe los revendía. Y no teníamos nada. ¿Y vos sabés qué yo hice? La chocolatada no tenía ticket. Vos tenías que facturar nomás, pero no entraba por sistema. Entonces yo no cobraba, no tiqueteaba, no ingresaba esa chocolatada. Y ahí tenía vamos a decir, un 3.000. Todos mis compañeros lo hacían, porque es una injusticia. Entonces yo empecé a hacer la injusticia también. Y ahí yo me cobraba mi chocolatada y mi sándwich. Me preparaba mi sándwich, después facturaba, o aún yo pagué, nunca pagué. Un año después yo entré al Instituto Bíblico y un mensaje llegó a mi corazón.
Yo no trabajaba después más en ese lugar. Y yo hice un cálculo de todas las chocolatadas que yo nos facturé, los sanguchitos. Y me fui a hablar con mi jefe, el mismo que me robaba a mí. Y le dije, vos sabés que yo hice esto por todo el tiempo que yo estuve. Y acá te traigo la plata. Eso estuvo mal. Acá está la plata. La primera vez que lo cuento. ¿Sabes qué me dijo? Me agarró la plata y me dijo, ya tengo para el asado de esta noche, me dijo. Nunca le entregó a la empresa probablemente, yo no sé. Me lo dijo así en la cara porque él mismo se gloriaba de que nos robaba a nosotros los cafés y las cosas para... Yo tenía ganas de pegarle ahí. Después de un año más tengo que esperar para venir a pedirle perdón. ¿Quién sabe dónde lo tengo que ir a buscar después? Casi le quito la plata y le pego ahí. Yo hice lo que tenía que hacer. Me fui así. Casi, me acuerdo hasta ahora, lloré todo hasta llegar a mi casa. De la bronca que tenía, el enojo que tenía, la injusticia que era. ¿Y yo qué quiero hacer el bien? Y este tipo... Y después cuando estoy llegando a mi casa, me acuerdo hasta el día de hoy, mi perro Jimmy viene así, no sé, ahí me vino como una iluminación del cielo. Hice lo recto delante del Señor, tardé un año en darme cuenta, pero gracias Señor, ya está. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Entonces mi querido, mi hermano, lo que hacemos en el trabajo cuenta. Lo que hacemos en casa cuenta. Lo que hacemos con el vecino cuenta. Lo que hacemos en el colegio cuenta. Y que cuente como olor fragante. Amén. Que cuente como olor fragante, como alabanza a nuestro Dios. Qué lindo. Y no seas como yo que esperé un año para darme cuenta. Yo sabía, todo el tiempo supe. Pero trataba de endurecer mi conciencia. Y lo cuento con vergüenza, ¿verdad? ¿Quién está agradecido acá hoy de robar algo? Nadie. Yo lo cuento con vergüenza. Yo no soy de los que pueden decir yo nunca robé. No puedo decir eso. Y la gente dice, yo nunca robé. Yo sí robé. La chocolatada y el sándwich. Pero yo estaba justificando, pero él me roba a mí. Yo compenso. Delante del Señor no estaba compensando nada, ¿verdad? Que el Señor nos guíe, cada uno en nuestro corazón, nos guíe, nos bendiga y que seamos ese sacerdocio santo en nuestro lugar de trabajo. Santo en nuestro lugar de trabajo. Seamos esa persona santa en nuestro lugar de trabajo. No perfecto, no vamos a ser perfectos, yo lo sé, pero que seamos santos, luz, sal. Y que estemos para bendecir a los demás. Y también recordemos que parte de nuestro trabajo como sacerdote es sacrificarnos a veces. Sacrificarnos. Pero lo hacemos por Cristo, injustamente. Claro, cuando nos retan justamente no es ningún sacrificio ese. Pero cuando es injusto, entonces el Señor es glorificado. Vamos a orar. ¡Qué linda mañana! ¡Qué linda mañana! Vas a ir a casa, vas a pasar bien con tu familia, vas a comer no sé qué rico ahí. Y disfrutar la tarde, dormir la siesta, abrazar a tus hijos. Descansar, reposar, disfrutar de tu casa. Disfrutar de tu familia. Sentate ahí donde es tu lugar favorito. Prepárate tu café, tu té, no sé qué te gusta. Tu mate, tu cocido. Mirar la lluvia, agradecer al Señor.
No reniegues tanto hoy. Tranquilo. Mañana será otro día. Basta cada día su propio afán. No disfruta este domingo que Dios te dio. Este es un día de descanso también. Algunos no se dan permiso para descansar. Descansa hoy. Mañana levántate temprano y trabaja como un sacerdote, real sacerdote. Amén. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por guiarnos en este día con tu palabra a través de Pedro. Y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en tu palabra. Bendice a mis hermanos, mis hermanas. Y guíanos y guárdanos, Señor, a vivir en este mundo como extranjeros, como escogidos, como real sacerdocio. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir. Dios te bendiga. Saluda a tus hermanos. Pasa un buen domingo.